Luis Peirano es ministro de Cultura, además, por supuesto, un hombre de teatro, un gran amigo, y ha venido hoy día para conversar con nosotros sobre su cartera, que es la más nueva, Lucho, una de las más nuevas, ¿no? Bueno, una de las más nuevas. La más nueva es inclusión, en realidad. Es verdad, la más nueva es inclusión. Está ahí Carolina Trivelli, muy bien. Sí, así es. sí, bueno, sí. No es fácil, Lucho. Yo te estaba diciendo que es bonito el tema de la cultura, pero me imagino que desde la administración pública se puede encontrar uno también escollos o frustraciones, ¿no? Bueno, como en todos lados, es muy gratificante, ¿no? Y es un honor ser ministro de Cultura y, bueno, y tener que ocuparse de estos temas que nos atañen a todos, ¿verdad? Sobre todo que en tu caso combinas dos gustos que me parece que son perfectos para un cargo como este, tu conocimiento y pasión por la cultura y por tu país, ¿no? Sí, bueno, claro, Sí. yo quiero mucho a mi país y no podría vivir en otro sitio. Y claro, me interesa mucho el tema de la cultura porque es el que nos permite, pues, volar, imaginarnos y al mismo tiempo responder a las exigencias de la vida cotidiana. Ahora es curioso porque tú vienes del campo de los que han trabajado en la cultura de un país que no siempre miró la actividad cultural, no voy a decir con buenos ojos, pero simplemente no la miró y punto. Sí, y cuando uno llega al Estado, en un puesto como el tuyo, no vas a dirigir una obra de teatro, no vas a inaugurar una gran sala, aunque eso puedas hacerlo. Vas a gestionar o vas a dar políticas que ayuden a que los que hacen ese trabajo lo hagan de manera más satisfactoria, con mayor impulso, con mayor esfuerzo. Sí, vas a promover la cultura, Así ¿no? es, te has puesto del lado de los que siempre has reclamado. Sí, sí, ponerse del otro lado del mostrador. Así es, Sí, te has puesto del otro lado del mostrador. No, sí, justamente, todas las exigencias que se hagan al ministerio yo las encuentro siempre muy justificadas, ¿no? Y todas las críticas, etcétera, que son muchas, por cierto, porque las responsabilidades del ministerio son pues muy variadas, desde la preservación del patrimonio, digamos, hasta la generación y la facilitación, digamos, de posibilidades de sentirse bien, de uso del tiempo libre, ¿no? De encontrar su propia identidad, de crear, de producir, ¿no? Claro, y es un trabajo que tiene que ver con aspectos tan distintos que uno podría perderse un poco en el campo de las necesidades. ¿Cuáles son en este momento los caballitos de batalla de tu gestión cultural? Que hay que decirlo, es una gestión que empieza en un ministerio nuevo y que me imagino tiene que establecer prioridades para ir de a pocos. Sí, claro, sí. Muchos me dicen, mira, con que hagas 3 cosas bien hechas, es suficiente, ¿no? Así es. Bueno, mira, mi objetivo principal desde que llegué al ministerio fue el de poner en la agenda de desarrollo del Perú el tema de la cultura, ¿no? Entonces, a riesgos de parecer pesado cada vez que yo estoy en el Consejo de Ministros o que hablo con el presidente o con el premier, yo le digo el tema de la cultura, hay que hablar del tema de la cultura. El tema de la cultura es un tema muy importante para el desarrollo del país y en realidad mis relaciones, por ejemplo, con el ministro de Economía, que son muy buenas, lo cual no es muy fácil, porque claro, es el quien tiene que cuidar pues el erario nacional y la inversión, son pues de decirle el impacto económico de la inversión en cultura es sumamente importante. Y además hay ejemplos alrededor nuestro, ¿no? Muchísimos. Así es. Y sobre esta base es que, claro, he trabajado pues una ampliación del presupuesto, que es un poco trabajo de hormiga, ¿no? Sin presupuesto no puedes hacer nada desde el Estado, ¿no? Justamente lo que tratamos de hacer es de facilitar el trabajo de quienes hacen cultura, ¿no? La cultura tiene múltiples manifestaciones, desde bastante concretas y físicas hasta la famosa cultura inmaterial o la cultura que tiene que ver con las tradiciones de formas de vida de los pueblos, de músicas. Sí. Pongamos un ejemplo en concreto para poder entender cuál es la labor del Ministerio de Cultura. Y creo que la semana además lo amerita, el teatro. ¿No es cierto? El teatro tiene para mí esta característica simpática, y es que cuando a mí me dicen que el Perú ha avanzado, odio medir el desarrollo, lo he hecho muchas veces en términos de cuántos celulares se han vendido. Me parece mejor medirlo en cantidad de obras de teatro que se ponen hoy en día, de puestas en escena, de la calidad de ese tipo de espectáculos. Las dos cosas son importantes, ¿no? La tecnología también lo es. Ya, pero ya los celulares, ya entendimos que hemos comprado muchos celulares. Es más difícil lo otro. Así es. Es más difícil lo otro, porque el desarrollo se mide en términos de la capacidad que tiene el habitante común de disponer de su tiempo. Así es. Que no tiene que estar trabajando, sino que dispone de un tiempo para entretenerse, para compartir con su familia, con su comunidad, para ir al teatro, para ir al cine, para ir a exposiciones, ¿no? O para pintar, o para cantar, o para bailar. Ese es un criterio fundamental del desarrollo, ¿no? Yo diría, así como, por ejemplo, en ciencias sociales se mide el desarrollo, por ejemplo, en términos de la
expectativa de vida, ¿no? Tú sabes que una de las grandes variaciones que ha habido en el nivel de desarrollo es que antes una persona a los 40 años era un viejo. Así es. Ahora una persona que tiene 60 años como yo no es tan viejo, ¿no? No, se supone que vamos a vivir bastante más. La expectativa de vida ha variado. A mi mamá le da una cólera cuando lee en el periódico, mamá tenía alrededor de 60, un poco más, y le dice, anciana de 60 y tantos. ¿Quién ha dicho que soy anciana? Dice. Es que antes decía, pues no, sí, claro, anciano de 60 años arrollado por un carro, ¿no? Nada y más ahora lejos que 60 una años muy ancianidad, agilitos, ¿no? Ahí 60 años, bueno. Bueno, igual, de igual manera, yo diría el criterio más importante es la disposición que tiene un ciudadano común y corriente de ir al cine, de ir al teatro, de cantar, de ir ¿no? de disfrutar la vida. Porque eso implica dos cosas. Implica un exceso de dinero que te permite invertirlo en algo que no sea sobrevivir, pero además de estar preparado intelectualmente, digamos, para escoger eso, ¿no es cierto? Para escoger un teatro. Y es lo que te dignifica como ser humano, más allá pues de la sobrevivencia, ¿no? Lo peor que puede pasar es que uno viva permanentemente dedicado a sobrevivir. Y lamentablemente conocemos eso mucho aquí en el Perú, ¿no? Entonces eso hace que lo de la cultura sea dejado de lado. No, qué flojera, no, ya voy. Entonces la vida se reduce a trabajar y a dormir, ¿no? Y a reproducirse con lo justo, ¿no? Entonces no se mantienen, pues, lo cual es, fíjate que es curioso, hay gente que dice, bueno, allá en la sierra se pueden dar el lujo de rituales y de fiestas. Es una manera de defenderse, ¿no? Y de afirmarse como seres humanos, ¿no? Y una forma más sana de vivir, ¿no? Claro que dentro de tu calendario de actividades esté programado una festividad como algo ineludible, ¿no? Así es. No como una cosa que haces solo si te queda tiempo, claro, ¿no? Claro. Ahora, Lucho, y el teatro, cuando yo veo, por ejemplo, lo que ha pasado, veo mucho esfuerzo individual, mucho trabajo colectivo también como gremio, que están apoyándose. Sí. ¿Cómo entra el Estado ahí? ¿Qué le toca hacer ahí el Estado? A mí me alegra porque es la primera vez en los 3 meses que yo tengo de ministro de Cultura que puedo hablar del teatro. Porque del teatro no he hablado, ¿no? Por ejemplo, esto que es el puente de Quezhuachaca, ¿no? O lo que es Capajiñán, ¿no es cierto? Todo esto es cultura que tiene una base material, pero que tiene un fundamento inmaterial, ¿no? Lo del teatro, que ha aparecido ahora a propósito de la celebración, ha sido una feliz coincidencia donde las instituciones distintas de la sociedad civil que hacen teatro, o sea, los grupos de teatro, la Municipalidad de Lima y el Estado, digamos, en el Ministerio de Cultura, se han preocupado de ponerse juntos. Entonces convocamos a una conferencia de prensa en la municipalidad, ¿no? Y lanzamos esta gran campaña a favor de la celebración del Día Mundial del Teatro y ha sido un éxito. Hemos celebrado como pocas veces he visto yo. La gente dice que nunca. Bueno, ese complejo adánico de que nunca ha habido nada más importante que lo que estamos haciendo, a mí me genera cierto problema, pero ayer fue extraordinario, ¿no? Una celebración extraordinaria y además coincidente porque estuvieron viejos como Reinaldo D'Amore, como Ricardo Blume, que había venido de México, y gente muy joven, chicos, ¿no? Estuvieron pues los grupos de Comas, del Fiteca, estuvieron los de Villa El Salvador, estuvo Eduardo Valentín, que vino desde Huancayo, del grupo Barricada, le hicimos un homenaje a Temoche, del grupo Yaguar, que lamentablemente nos dejó hace poco. Fue impresionante. Yo me sentí muy gratificado, la verdad, porque ya te digo, pues mi responsabilidad, yo soy muy consciente de que no está en el teatro. Claro, ¿no? Por primera vez, lo que sí podemos decir es que por primera vez el teatro tiene rango ministerial. Puede ser. Claro que sí. Ahora, puede ser, sí. Con respecto a estas otras manifestaciones culturales que tienen que ver con una cosa que en nuestro país toma mucho trabajo entender, lo que está ahí, lo que nos han dejado civilizaciones anteriores, lo que nos han dejado el hecho de ser un país con una cultura milenaria. Machu Picchu hay que preservarlo, o sea, si no, hay que descubrirlo, hay que ponerlo en valor, ¿no? Es que es una cosa que yo converso con el presidente, ¿no? Le digo, si no hay dinero para preservar eso, para cuidarlo, eso estamos mal. Así es. ¿No? Y el presidente me dice, sí, vamos a buscarlo y vamos a gestionarlo y yo estoy en eso, ¿no? Por eso es que yo no salgo mucho a la prensa, ¿no? Y tengo muchos amigos en los medios de comunicación que me piden a veces entrevistas y yo le digo, mira, tengo que hacer, tengo que producir, ¿no?
Y a pesar de que hay algunos amigos periodistas, ¿dónde está el Ministerio de Cultura? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, frente a las lluvias, ¿no? A estas cosas, hemos declarado un estado de emergencia. Yo hoy mismo he estado ahí, los viceministros han estado cuidando esto. La gente que trabaja específicamente en los proyectos de protección del patrimonio, tanto material como inmaterial, está muy preocupada de esto, trabajando, ¿no? Claro, porque somos un país cuyos desastres naturales siempre ponen en riesgo lo que está ahí por siglos, pero en un momento un hueco se lo puede llevar también, ¿no? Pero por supuesto que sí, ¿no? Y hay que ser ciego para no darse cuenta que hay una suerte de herida que se prolonga, que se repite, ¿no? Si es que no hay cuidado. Por suerte hay cada día mayor conciencia, cada día mayor dedicación y mayor respeto por el patrimonio. Mira, las políticas culturales del Estado solamente tienen sentido a nivel de su aplicación, a nivel comunal, a nivel de lo que hacen las municipalidades, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde queda el límite entre lo que tenemos que preservar y, no sé si es buena la palabra, Lucho, tú me corregirás, y lo que tenemos que sacrificar, entre comillas, en virtud del desarrollo? Te pongo un ejemplo, Ollantaytambo, por ejemplo. Sí. ¿No? Cuando uno va a Ollantaytambo, por lo menos la última vez que yo fui, uno sale con la convicción de que Dios es ollantino, ¿no? Porque pasa un bus interprovincial por una callecita hecha para que pase un burro, básicamente, y entre el bus y la gente y la pared milenaria no hay ni un centímetro de distancia, y tú dices, no sé cómo no han muerto todos aplastados. Cuando uno pregunta que por qué no hay una ruta de evitamiento, yo recuerdo que los ollantinos decían, porque los desgraciados del ministerio, no del ministerio, del INC, dicen que al otro lado hay un andén y no quieren volar el andén para que la pista pase por ahí. No, eso es una cosa que está todos los días, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que combinar, pues, tradición y modernidad, ¿no? Lo ha pasado, por ejemplo, por ejemplo, la carretera esta que iba a la carretera central por Puruchuco. Así es, Puruchuco es el caso emblemático. Caso emblemático. El Ministerio de Cultura era terrible porque se oponía al progreso. No, el Ministerio de Cultura cumple su trabajo de preservar ese santuario maravilloso, y esto ha hecho comprometer no solamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino al propio presidente, ¿no? Y el alcalde está absolutamente de acuerdo. Eso ha significado un cierto retraso adicional, no mayor del que ya tuvo, ¿no? Y se ha resuelto por esta vía de construcción de los túneles, ¿no? Claro, porque había un plan B que era aplicable, ¿no es cierto? O sea, si no lo hubiera habido, ya lo hubiéramos discutido de otra manera. Bueno, pero es que pasa igual con el tren eléctrico, ¿no? Hay una gente que dice, el tren eléctrico va a invadir y va a golpear el panorama de la ciudad de Lima tradicional. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, el tren eléctrico tiene que ir, ¿no? El problema es cómo. No puede arrasar, no puede, ¿no? Por ejemplo, iba a pasar tocando ligeramente el cementerio, presbítero y maestro, ¿no? Ahora pasa justamente porque ha habido una negociación, ¿no? Por la parte, digamos, en el borde administrativo, digamos, con lo cual va a mejorar además la parte administrativa que estaba un poco descuidada, ¿no? Claro, hay salidas. Claro, tampoco se trata que vaya haciendo zigzag y hay que combinar una cosa con la otra, ¿no? Y ahí hay que manejar también, pues, tanto a veces las reglas son muy estrictas, ¿no? Y son un poco pues limitantes, ¿no? También hay que limitar, pues, el ego de los arquitectos, que a veces dicen, pues, yo hago una reforma y yo le pongo aquí una señal mía, porque claro, es normal, ¿no? Claro. Los arquitectos son artistas. Por supuesto que sí. Entonces hay que controlarlos también, hay que negociar hasta dónde pueden. Porque su obra la instalan en medio de la ciudad, pues. Por eso, ¿no? Y tenemos estos problemas, pues, permanentemente, ¿no? El arquitecto va a hacer una reforma y entonces un vecino lo ve y dice, esto no, como yo no estoy de acuerdo, ¿no? O, para eso es que la democracia cuesta trabajo. Y la democracia a nivel cultural más. Más, porque todos creen tener la razón. Intervienen elementos subjetivos, ¿verdad? Y muy pasionales. Muy pasionales. Entonces un periodista puede escribir lo que quiera, diciendo, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Dónde está el Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura trabaja como loco. Está ahí peleando. Está ahí dándole duro, ¿no? Entonces no se trata de defendernos, pero sí de entender. De entender el tipo de trabajo. El tipo de trabajo que supone negociar, combinar puntos de vista, muchas veces tremendamente subjetivos. Vamos a ir a una pausa, Lucho, regresamos para seguir conversando. Con todo. Claro.
Continuamos conversando con Luis Perano, ministro de Cultura, sobre esta compleja relación que se establece a veces entre los distintos intereses y lo que hay que preservar y las prioridades que hay que darle. Lucho, hay un aspecto de la cultura que a veces es el que más trabajo nos cuesta valorar, y es justamente la diversidad de aspectos como costumbres, la diversidad lingüística, por ejemplo. A mí me ha dado muchísimo gusto escucharte a ti, como ministro, pronunciarte sobre el racismo en el Perú con una contundencia, porque solemos asegurar que el problema no es tan grave, que está pasando cuando en realidad atraviesa buena parte de nuestra idiosincrasia. Y no solo el racismo, digamos, hablando en términos raciales, sino la discriminación por distintas causas. Y la discriminación lingüística suele ser, yo siempre digo, una de las más feas, porque además se disfraza de cultura, ¿no? O sea, en aras de yo hablo bien y tú hablas pésimo, no aceptamos lo que en otros países del mundo sería un crimen. Y formas, todos caemos en eso, ¿eh? Así es, formas regionales y distintas de utilizar el idioma. Y en el Perú tenemos cantidad de españoles, o sea, el español andino, el español costeño, el español del norte, o sea, con sus características regionales. El quechua, por ejemplo, es una tarea pendiente en nuestro país. ¿Hay alguna proyección? ¿Cómo se trabaja eso, por ejemplo, desde un Ministerio de Cultura? ¿Cómo se revalora una lengua que nos representa? Sí, es una de las cosas que yo tengo pendiente como una de las cosas que más me preocupan. Hemos hecho, por lo menos en los poquitos meses que yo tengo, hemos hecho nada sobre el tema del quechua, por ejemplo, ¿no? Y yo si tuviera que decir lo tengo pendiente. Claro, está ahí, es uno de tus Pero focos. no te puedo decir, no, yo no he avanzado en el tema ese. Incluso hay una Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿no? Que hay divisiones. Hay los más pleitistas, sí. Un sector por un lado, otro sector por un lado. Unos defienden cuál es la verdadera originalidad del idioma y quién lo hace bien y quién lo hace mal. El tema de la cultura maneja pasiones, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaría hacer algo, efectivamente. Yo lo tengo ahí pendiente, ¿no? Pero el tema, pues, de la lengua en general, en el Perú, es un tema complejo y hace evidente esto que tú llamas racismo, ¿no? Formas de discriminación. Sutiles, además, porque es curioso, nos encanta llenarnos la boca hablando de nuestra comida, de las manifestaciones, otras manifestaciones culturales que esas distintas culturas producen, ya sea gastronómicas, artesanales, pero cuando llegamos al ámbito del idioma, automáticamente nos da por empezar a sancionar, ¿no? Sí, claro, claro. Y más a los profesores, ¿no? Yo reconozco, ¿no? Digo que cada uno debe ser pues, una autocrítica, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los que enseñamos, por ejemplo, a hablar. Hay profesores que, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Enseñamos a hablar diciendo que, por ejemplo, en el escenario no se puede hablar como se habla en la vida corriente. No, en el sentido de que si tú hablas como hablas en la vida corriente, en el teatro probablemente no te van a entender, no te van a oír, vas a tener que manejar todo tu sistema de locución, ¿no? Y eso se proyecta a la vida cotidiana, ¿no? A veces, pues, somos muy crueles, satirizando a quienes hablan mal, ¿no? Y efectivamente, desde nuestros patrones hablan mal, pero lo que hay que hacer es pues, buscar mecanismos que no sean de sátira ni de agresividad. Una de las características de nuestra cultura es que tiene una agresividad en el campo lingüístico muy grande, ¿no? Muy grande, sí. Y se ve en la televisión, ¿no? Y una intolerancia, a pesar de que somos un país multicultural, tal vez. Sí. Cuando uno viaja por el Perú y encuentra tantas cosas, lenguas distintas, bailes distintos, vestidos distintos, climas distintos. Pero eso hace que incluso gente inteligente, me lo decía hace poco, un doctor, amigo mío, me decía, nuestro país es maravilloso, el problema es la gente. Y yo le decía al revés, compadre, nuestro país es bueno, bien, pero la gente es extraordinaria, un país es su gente, claro, ¿no? Pero es que hablan mal, en fin, y es la crítica, ¿no? Cultural, ¿no? Comen pésimo, ¿no? Tienen malas costumbres, malos modales, y en realidad son formas distintas de vivir. Sí, que claro, y a veces obedecen pues a un nivel digamos, de escasez, de falta de recursos, ¿no? Porque uno no es sucio así nomás, ¿no? Uno no es, digamos, mal portado, ¿eh? No se porta mal porque quiere nomás, sino porque a veces las condiciones en las que vive son las que le permiten sobrevivir de esa manera, ¿no? Y además normalmente las personas llamadas cultas lo que manejan son distintos registros para distintos contextos, ¿no? No quiere decir que
esta manifestación está mal, esa manifestación está bien en el contexto en el que se produce. Por eso ¿no? es que yo le doy sentido a que el ministerio tiene, tú sabes, preocupación por el patrimonio, tiene preocupación por las industrias culturales, por las obras creativas, por los elencos artísticos, pero tiene preocupación también por la diversidad cultural. Por eso es que este viceministerio de Interculturalidad, que está tan preocupado ahora por la consulta previa y por el reglamento, y nos ha ocupado muchísimo tiempo, incluso a mí yo he debido aprender mucho sobre ese tema. Ha sido un trabajo titánico. Todo ha sido un trabajo Iván La Negra, ¿no? Sí, Iván La Negra ha hecho un trabajo ahí estupendo, yo creo, y un equipo, ¿no?, enorme, y además con participación de todas las entidades representativas de los sectores indígenas y campesinos, ¿no? Y claro, ahí entra pues una variable política ya, ¿no? Y sobre eso, a eso hay un poco mi introducción a esta suerte de falta de tolerancia o de falta de respeto o de comprensión sobre otras culturas, porque justamente en la ley de la consulta previa se mostró con claridad que hay quienes consideran, por ejemplo, que determinadas personas ni siquiera deberían ser consultadas. Así es. ¿No? Y ese ha sido el mayor en nombre obstáculo. del desarrollo. Así es. En ¿no? nombre del desarrollo. Porque, ¿por qué les vas a preguntar, acaso ellos son dueños del Perú? Yo decía, son tan dueños del Perú o del espacio donde viven como tú de tu casa, ¿no? Sí. No hay esa suerte como de traspolación de... Yo soy propietario de la vivienda donde vivo y él, pues, del espacio físico que ocupa en este país. Sí, no es uno, pues el problema es que no es uno, son muchísimos, ¿no? Eso supone, pues, un dinero del problema. Por eso es que el Perú se ha puesto, pues, en un lugar preferencial en el contexto internacional. Donde vayas tú, de gente que se preocupe del nivel de desarrollo, no solamente económico, sino de desarrollo humano, digamos. El Perú, por haber hecho esta aprobación de esta ley de consulta previa y este reglamento, y por haber convocado a los sectores indígenas y campesinos, se ha puesto en un lugar especial. También se ha comprado un pleito adicional, ¿no? Porque es, obviamente, convocar a los sectores, digamos, usualmente que no tienen voz ni tienen voto, excluidos. Y por lo tanto, bueno, yo le dije a Carolina Trivelli cuando me ofrecieron el Ministerio de Cultura que por qué no le pasaba consulta previa a inclusión, ¿no es cierto? Porque obviamente es un tema difícil. Así es. Y es un tema que políticamente es que requiere cierto nivel de manejo, ¿no? Ahora, nosotros hemos cumplido con pasar este reglamento en función de la ley. En tiempo récord también hay que decirlo. Sí, bueno, sí, y lo hemos pasado, ya está en manos del Consejo de Ministros, ¿no? Y y la política del gobierno no la hace un ministro, no la hace el presidente con su Consejo de Ministros. ¿Sí? Se habla de una falta de coordinación en el gabinete, que se nota una suerte como de esfuerzos individuales, que hay mucho ministro tratando de apagar los incendios de su propio sector y no necesariamente un trabajo conjunto. ¿Cómo es desde tu experiencia? Bueno, es que nosotros por lo menos yo me ocupo de mi sector. Yo no opino ni me meto en temas que, salvo cuando estamos en el Consejo de Ministros, ahí sí tengo que votar. Lo interesante es que el ministro de Cultura es convocado para opinar y para dar su voto en todos los temas que tengan que ver sobre política nacional. Y igual que cuando yo planteo un tema de cultura, los demás ministros tienen que poner... Por eso es lo que hace realmente valioso el que exista un Ministerio de Cultura y que haya una opinión, ¿no? Ahora, que seamos uno de los últimos y que efectivamente no estamos, pues, considerados por el conjunto de la población como determinantes en términos de lo que es la política nacional, pues esto es clarísimo también. Pero hay bastante transversalidad en tu cartera con respecto a turismo, por ejemplo, educación, claro, inclusión, ¿no? Obviamente, o sea, la cultura es un tema transversal. En la medida en que cada ministerio se preocupe del tema de la cultura, hará un mejor ministerio. Eso puede ser energía y minas, o puede ser agricultura, o puede ser lo que quieran. Ahora, eso lo hace, pues, más difícil, supone unos niveles de coordinación muy altos, y eso es lo que hace que generalmente un ministro tenga muchísimo tiempo dedicado a este tipo de coordinaciones. Y a pesar de todo, pues, alguien tiene la impresión que tienes tú de falta de coordinación entre los ministros. Bueno, esa es una percepción, ¿no? Que muchos analistas está comentando. Sí, ¿no? sí, bueno, yo estoy atento a esas críticas, me parece que hay que atenderlas, ¿no? Ahora, Lucho, hay algunos aspectos que me parecen fundamentales que se tienen que, no sé, abordar con claridad. Por ejemplo, el gobierno pasado tuvo este
pleito espantoso con el Cusco, básicamente, cuando se intentó dar una ley para que determinados operadores turísticos, llámense restaurantes u hoteles, estuvieran o tuvieran cierta cercanía o participación de los monumentos arqueológicos, ¿no es cierto? En una suerte entendía yo la ley de simbiosis, ¿no? Yo coloco el hotel al lado de del monumento y de paso ayudo a preservar el monumento. Un poco la experiencia de la Huaca Guyana de Miraflores, que vamos, salvo cuando hacen tonos y no me dejan dormir, es una excelente experiencia. Yo digo, un día estos se van a caer todos los ladrillos y no dejan de poner música. No solamente por la Huaca, sino porque también hay eventos ahí que no son solamente del restaurante, sino hay un lugar para eventos también. Un lugar para eventos. Pero me parece una combinación saludable. Claro. Sin embargo, los cusqueños no lo vieron así. A pesar, hay que decirlo, que sí prolifera el negocio informal y el kiosquito y la tiendita al lado del monumento sin ninguna... Por eso supone pues una coordinación entre todas las instancias que de alguna manera tienen responsabilidad en el asunto, ¿no? Y obviamente ahí el Ministerio de Cultura es uno de los actores, ¿no? En este caso en el Cusco, la Dirección Regional de Cultura. Pero también tiene que ver, por supuesto, la presidencia regional. Y tiene que ver la municipalidad. La municipalidad es un elemento fundamental. No hay política cultural posible sin la intervención de la municipalidad. Y en este caso con la Municipalidad de Lima se está trabajando muy bien, por ejemplo. Bueno, claro, yo creo que es imposible. Es más, el presidente me ha pedido a mí que yo intervenga y colabore con la alcaldesa en la solución de algunos problemas que tienen una dimensión cultural, pero también de organización de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo en la erradicación de esos bares o esas imprentas o prostíbulos en realidad que hay en el centro de Lima, ¿no? Claro, que están en medio del casco histórico, ¿no? Y desmerecen... Yo creo que la acción del Estado al margen de las municipalidades es imposible. La comuna es la que organiza, ¿no? La vida de los vecinos. ¿Y es posible una administración en este sentido del patrimonio en colaboración con la inversión privada? Claro, ¿qué nos falta ahí para que no se sienta como que otra vez vinieron los españoles a llevarse el oro, que es un poco la perspectiva? Mira, yo defiendo la empresa privada y la inversión privada muchísimo. Me parece fundamental, ¿no? Lo veía en todos los campos. Si tú miras las grandes obras de desarrollo cultural, tienen una relación público-privada. No pueden ser solo privadas, porque entonces son un negocio simplemente. Así es. Y por ejemplo, a un monumento histórico uno debería tener acceso libremente, ¿no? Claro que sí. Por lo menos a cierto espacio, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, en el Gran Teatro Nacional, que supongo que pronto nos lo entregarán para manejarlo. Allí va a tener que haber un programador, digamos, internacional para asegurar una programación pues suficientemente rentable como para mantener ese gran teatro, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que haber una intervención del Ministerio de Cultura, una presencia de los elencos nacionales del Ministerio y de los grupos de teatro, de danza y de expresión popular que quieran presentarse en el lugar. Entonces, el Gran Teatro Nacional es una gran oportunidad para combinar la iniciativa privada con este patronato estupendo que hay de empresas que han apoyado esto y con una participación del Estado que, como consecuencia de la inversión que ha hecho el Estado, que no es poca cosa, y que por feliz coincidencia pues se expresan a través de este teatro, ¿no? Y la puesta en valor de los... No se puede poner en valor todo, no se puede rescatar todo, no se puede... Pues, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pero por banco de oro yo siempre he entendido riqueza, patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, ¿no? Por eso hay una conciencia, en el Ministerio estamos muy preocupados de eso. A mí me da pena, por ejemplo, te cuento mucho para poner un ejemplo concreto, el Valle Sagrado. Sí. Que está, Machu Picchu es una maravilla, pero el Valle Sagrado yo no sé si como conjunto y la cantidad de cosas que hay para ver es más maravilloso aún. Y sin embargo la gente se va de largo hasta Machu Picchu y no necesariamente se explota de la mejor forma ese recorrido, ¿no? Claro. Es que te vas de frente a los aplausos. Así es. Te vas de frente al orgasmo, digamos. Así es. Te vas de frente. En cambio, el Valle Sagrado en sí mismo es una maravilla. Sí. Pero para eso tienes que tener tiempo. O el Camino Inca, por ejemplo, ¿no? Yo digo, todo el mundo debería llegar a conocer Machu Picchu por el Camino Inca, ¿no? Este Camino Inca, además, que no es solamente Machu Picchu, ¿no? No, pues. No, es la mira, este es un proyecto que ya se ha presentado al informe peruano, a la UNESCO, ¿no? Donde intervienen 6 países, ¿verdad? Y donde hay, el mayor porcentaje está en el Perú. Así es, los caminos más largos. No nos queremos pelear ni con Ecuador, ni con Bolivia, ni con Colombia, no, para nada, ¿no? Ni con Argentina incluso, porque pero el Tahuantinsuyo es el Tahuantinsuyo y el centro, pues obviamente
ese fue el Perú, ¿no? Bueno, el ombligo del mundo estaba acá, pues lo sentimos. El ombligo del mundo, sí, eso. Los griegos dicen que está en Delfos, pero nosotros decimos que está en el Cusco. Así es. Y ese camino, por ejemplo, es importante, ¿no? Y contra ese camino atenta la minería informal de una manera lastimosa, ¿no? Y, por ejemplo, algo tan simple y tan burdo como las botellas de plástico. Así es. Yo de verdad que lucho con las botellas de plástico. Bueno, y las bolsas de plástico. Así es. ¿No? Uno ve a veces las botellas de agua que se van acumulando y acumulando y de verdad que provoca mandar una ordenanza que solo entren con botella de vidrio o algo así. Por eso es que hay, bueno, pero incluso las de vidrio generan problemas, pero yo creo que ahí hay, la única manera es educación, es una campaña cívica, de presencia. Y con multa para el que bote su botella, ¿no? Con sanciones. Yo sí creo en que lamentablemente el ser humano requiere de un nivel de cuidado y de fiscalización que en primera instancia es personal, ¿no? Como dicen, bueno, eso empieza pues en las familias, ¿no? Así es. En la educación, desde la familia, el colegio, en las universidades, en las comunas, en los barrios, ¿no? En la medida en que nosotros atentamos contra el medio ambiente y atentamos contra el patrimonio que tenemos, pues vamos perdiendo siempre posibilidades de mejor vida, ¿no? Así es, y por ejemplo cuando van los colegios a visitar algún monumento arqueológico y los chicos dejan rayados los muros, es como para... Terrible, es terrible. Sí, es como para ir y no sé si jalarle la oreja al papá, al chico, al profesor, a todo el mundo. No, pero más que jalarle la oreja, pues hay que decirles de antes. Metafóricamente. Hay que enseñarles, ¿no? Sí, hay que enseñarles de antes, ¿no? Y te advierto que los chicos son muy receptivos, ¿no? Y los chicos mismos desarrollan sistemas de autocontrol estupendos. Esa es una de las pocas satisfacciones, una de las satisfacciones que he tenido cuando veo que los chicos de los colegios y amén de las universidades responden de manera orgánica a esta responsabilidad, ¿no? Y cuando vemos que hay gente, por ejemplo, de las instituciones, de la sociedad civil, ¿no? Este tan desprestigiado término de ONGs, que hay algunas que no son tan buenas, pero hay algunas que son muy buenas. Como todo, bueno, como en todo, civiles, ¿no? Son asociaciones civiles que trabajan en función del desarrollo y muchas de ellas trabajan de una manera maravillosa, cuidando la educación y la cultura, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, yo tengo un pedido, Lucho, no sé si es un pedido tonto, pero en realidad lo vengo repitiendo ya varias veces. A mí me duele cuando voy a escenarios como el Teatro Municipal, el Teatro Segura me parece que tenía la misma característica, donde hay palcos oficiales. Sí. Y, por ejemplo, a mí me contaron que tú estuviste en la función de Pauchi Sasaki, pero el día que yo fui, que el teatro estaba lleno, reventando de gente, los dos palcos oficiales, el municipal y el presidencial, vacíos. Sí. Y yo digo, es pésima la imagen que se da, porque es como que a las autoridades no les importara. Yo digo, pero regalen esas entradas. Manden a alguien, o sortéenlas en la radio. Bueno, eso es más notable en estos teatros barrocos, donde uno, yo siempre lo digo a mis alumnos, no iba solamente a ver, sino a ser visto. Ajá, exacto. Entonces, uno, al sentarse en un palco, de alguna manera es parte del espectáculo, ¿no? Y un presidente que va al teatro es parte del espectáculo. Y hay algunos presidentes que sí, ¿no? O van al estreno y no van más, ¿no? Entonces, bueno, no, pero también deberían mandar a esa gente, ¿no? Exacto. ¿No? Bueno, es el teatro pues, barroco, no se nota más en los teatros barrocos, ¿no? Las entradas en el Consejo de Ministros, pero para que vayan. Bueno, para que vayan, ¿no? Sí, además es un signo de que les interesa y de que tienen sensibilidad cultural. Por eso es que siempre se dice que don José Luis Bustamante y Rivero fue el último presidente que le interesó el teatro. Como el último alcalde fue Frejolito, Alfonso Barrantes Lingán, que iba al teatro. Iba al teatro todo el tiempo, era amigo de los actores, estaba siempre allí, efectivamente, ¿no? Bueno, y Alan García, que ha hecho un teatro, ¿ah? Así es. Yo no soy nada, en ese sentido, no soy nada mezquino en decir, bueno, seguramente es el único presidente en el Perú que ha hecho un teatro. Y yo debo confesar que me lo encontré en alguna función en el palco presidencial, ¿no? ¿Tú ves, pues? Bueno. Sí. Bueno, es que según cuenta su mamá, él ha podido ser un gran cantante lírico, ¿no? Porque tiene pues pinta. Yo te iba a decir algo así como, qué pena que no se dedicó a eso. No sea mala. Mejor no vamos a decir. No sea mala, no hay que atentar contra la figura del presidente. La figurota del presidente. Sí, claro. Bueno. Y en este caso yo lo menciono como alguien que se ha preocupado de hacer un teatro. Así es. Todavía lo estamos terminando, la verdad, pero bueno, es otro problema. Pero por lo menos ahí lo ha dejado casi listo. Sí, claro. ¿Para cuándo estará? No lo sabemos, estamos en las conversaciones entre el consorcio que lo construyó, que lo ha construido en un tiempo récord, ¿eh? Y y la supervisora que está viendo pues que se cumplan todas las características. Es muy difícil, es como cuando tú haces una casa
Nunca termina cuando debe. Tienes, pues, claro, y además tiene siempre una supervisión, que no funciona el agua, que no funcionan los... El gran problema es que allí no puedes simplemente decir, bueno, vengan y lo usamos, porque hay peligros. Así es. ¿No? Porque no es que puedes exponer a las personas, así es. Todo el sistema de escenarios tiene, pues, unos niveles que se mueven. Las tramoyas, ¿no? Una tramoya, pues, extraordinaria, un sistema de luces, un sistema de sonido que no puede ser manejado por cualquiera. Hay nivel de entrenamiento allí, y ahí los brasileños están haciendo un gran trabajo. Bueno, vamos a ver si la primera obra de teatro que se estrena ahí, aunque sea es un papelito chiquito, el ministro haciendo teatro va a ser un hito. Yo lamentablemente no tengo nada que ver con el teatro mientras sea ministro. ¿Ah? Esa es una Será pena. a favor del teatro, bueno, pues, pero... Esa es una pena. Ya después le dejaré el cargo, entonces sí te prometo que haré teatro, porque eso, bueno, lo he hecho siempre a pesar de cualquier cosa y a pesar de mí mismo, incluso, ¿no? Yo desde el colegio hasta hace muy poquito siempre he guardado espacio para lo que es la creación artística en el escenario, y no es ningún secreto ya que guardo un cariño muy especial por todo lo que es las artes escénicas, ¿no? Así es. Bueno, Lucho, suerte. Suerte y a llenar los palcos oficiales. Gracias por la entrevista, porque me permite, pues, difundir algo de lo que estamos haciendo. Yo no tengo vocación especial por la figuración política, pero en algunos casos entiendo que es importante divulgar lo que se está haciendo en el Ministerio de Cultura. Por supuesto que sí. Gracias por esta oportunidad. No, imagínate. Nosotros nos vamos a una pausa y no se vaya, porque en breve, tras el corte, vamos a...